Buenos días. Mi nombre es Marta Ofelia Sotelo Rodríguez de San Miguel. Soy estudiante del doctorado en Educación con Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento en Entornos Virtuales en la Universidad IEXPRO. En esta ocasión voy a hacer una presentación del protocolo de mi tesis doctoral. Mi proyecto de tesis se denomina Educación Literaria, propuesta didáctica de literatura apoyada en las TICs como espacio experiencial para estudiantes de secundaria, y está inserta dentro de la línea de investigación Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación. El problema de investigación surge de la observación y el estudio de la literatura desde hace muchos siglos y muchas décadas, el cual se ha visto reducido únicamente a fines pragmáticos. Debemos entender la literatura no únicamente como un refuerzo o un apoyo para el desarrollo de habilidades como la lectoescritura, la ortografía, la redacción, el reconocimiento de estructuras narrativas, etcétera. Si bien la literatura nos ayuda para desarrollar todas estas competencias, ese no es su único fin. La literatura intrínsecamente tiene un valor sociocultural, sociolingüístico, un valor histórico, un valor cultural como manifestación humana y como manifestación social. Por lo tanto, la literatura tiene que ser vista de manera integral, no solamente como un texto de apoyo, sino que tiene que comprenderse que la literatura, en tanto una manifestación artística, pues es arte, es cultura, pero además también es una manifestación de la sociedad, además también es una construcción lingüística. Ninguno de los programas que existen hasta ahora, ni ninguna de las didácticas de la literatura contemplan pues esta ciencia, esta disciplina o este arte de manera integral. Por lo tanto, la hipótesis derivada de esta observación es de que si se plantean reformas curriculares al programa de lengua materna español de secundaria, privilegiando la educación literaria como un espacio experiencial, se lograrán avances en la construcción cultural y sociolingüística de los estudiantes y en sus hábitos lectores para la vida. El objetivo general de este proyecto es el poder desarrollar estrategias transformadoras que nos permitan impulsar la educación literaria, entendida esta como una perspectiva que ayuda en la construcción cultural y sociolingüística y que fortalezca las competencias lectoras para toda la vida. Este tema se justifica puesto que los planes y programas de estudio actuales se centran únicamente en el fortalecimiento de la lectoescritura y toman los textos literarios como una mera herramienta, pero no los toman de manera integral y no van directamente a esas áreas que la literatura, como ya lo dijimos, fortalece, que son las áreas culturales y las áreas sociolingüísticas. Los programas actuales olvidan el papel intrínseco que tiene la literatura como una manifestación cultural del ser humano, por lo tanto es una disciplina humanística, pero también artística. La literatura no trasciende el nivel de lo informativo y lo anecdótico dentro de los programas, ni tampoco los fines pragmáticos, es decir, solamente se le estudia porque es útil, pero los estudiantes no llegan a desarrollar una cultura literaria, ni tampoco llegan a tener las competencias lectoras para toda la vida. Por lo tanto, es necesario que se haga una reevaluación de la didáctica de la literatura y que se transforme en una educación literaria, es decir, que no solamente se enseñe literatura de la forma en la que se ha venido haciendo por décadas, sino que este estudio y esta enseñanza brinde a los jóvenes experiencias que sean trascendentales para la vida, que ellos puedan gozar de la literatura, que puedan gozar de todas sus áreas, tanto del área lingüística, pero también del goce estético. Las principales teorías que abarcaremos dentro de esta tesis, bueno, son todas las teorías literarias y paradigmas literarios desde la vieja escuela, todos los cambios de paradigma, sobre todo el de los formalistas rusos, que fueron un grupo que prácticamente redujo los textos literarios a la forma y del cual se han venido derivando todos los programas de estudio actuales que conocemos, es decir, solamente se centraron en la parte lingüística, pero dejaron un poco de lado los contenidos. Y a partir de ahí, los programas se han centrado mucho en la educación literaria vista como en una educación lingüística, pero no en una educación integral que también tiene que contemplar lo artístico, lo cultural, lo sociocultural y lo sociolingüístico. También estudiaremos la enseñanza de la literatura en la educación básica en México y hablaremos de algunas propuestas innovadoras para el uso de las TICs dentro de la enseñanza de la literatura. Nuestra propuesta metodológica, bueno, se basa en un rediseño curricular de algunas actividades dentro del ámbito de la literatura
para que los jóvenes puedan tener una visión más integral del estudio de los textos literarios. Esta investigación, bueno, pues va a ir enfocada a, a los jóvenes de tercero de secundaria en un colegio llamado Instituto Cultural Santa Teresa de Jesús, con sede en la Ciudad de México, que está ubicado en la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, número 1190, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. Nosotros vamos a centrarnos en esta investigación con un grupo de 35 estudiantes, de los cuales se realizará un muestreo no probabilístico y en donde se trabajará con varios instrumentos de recolección de datos, como cuestionarios, entrevistas, minería de datos, interacción con plataformas digitales. La viabilidad de este proyecto dentro del Instituto Cultural pues es muy alta, puesto que este colegio promueve la innovación y la investigación docente, además de que promueve todas aquellas iniciativas que los docentes, los alumnos, incluso la sociedad de padres o algunos investigadores puedan compartir para hacer avanzar las dinámicas del colegio, pero también hacer avanzar la calidad de la educación. Por tratarse de una investigación que se llevará a cabo con alumnos de secundaria, que son menores de edad, se ha solicitado la autorización de los padres para que sus hijos puedan ser sujetos de estudio y que puedan realizar diferentes actividades, estudio de materiales, ser sujetos de entrevistas y bueno, de recolección de datos. Por lo tanto, en todo momento se cuidará su privacidad, sus datos personales y todo lo que se ha recabado de información será utilizado únicamente con los fines de esta investigación. Y bueno, pues es importante recordar que la literatura debe de trascender el nivel de lo anecdótico, la literatura debe dejar de ser enseñada únicamente con fines prácticos, es decir, si los jóvenes no entienden que la literatura no únicamente les sirve para aprender a leer o escribir o para tener buena ortografía, sino que es una de las manifestaciones culturales más importantes de la humanidad y de la sociedad, ellos jamás van a poder entender la literatura en toda su magnitud y tampoco van a lograr el gozo estético que produce esta hermosa disciplina. Bueno, pues esa es la presentación de mi protocolo de investigación. Mi nombre es Marta Sotelo y muchas gracias.